Buenas tardes y bienvenidos. 12 del 12 del 12 y aquí seguimos. Y además seguimos prácticamente con los mismos temas. Eso es así. Menos mal que ya ha llegado el dinero europeo para sanear el sistema financiero. Son casi 40.000 millones porque hay como un par de miles de milloncejos para el Banco Malo. Y bueno, pues vamos a ver las consecuencias. Algunas ya las estamos viendo, negativas. Cierre de oficinas, gente a la calle. Y las positivas, pues eso veremos. ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegará el crédito a la pequeña y mediana empresa? ¿Cuándo llegará el crédito a las familias? En definitiva, ¿cuándo llegará el crédito a la economía? Eso sí, hombre, habrá que devolverlo, pero en 12 años y como un poquito menos del 1%. O sea que un poco gordo de la lotería sí que es. Eso sí, claro, tiene lo que les he dicho, las consecuencias negativas que iremos viendo en los próximos días. Nos va a aumentar el déficit porque ese objetivo sí que es fundamental, no solo para el gobierno, sino para España. De hecho, discutiremos también si efectivamente nos va a aumentar el déficit o no, y si Rajoy, por tanto, que se ha vuelto a rumorear con bastante fuerza, acabará pidiendo antes de fin de año esa línea de crédito o rescate al Banco Central Europeo para que nos baje la financiación, la famosa prima de riesgo. Hombre, no sé si a los 200 que nos gustaría, pero bueno, no sabemos al final qué ocurrirá de aquí a final de año. Bueno, pues lo que no cambia es el Congreso. Ahí en el Congreso, Rajoy y Rubalcaba siguen peleándose por quién está destruyendo más y en menos tiempo pues todo lo que el estado del bienestar que teníamos montado. En definitiva, quién está poniendo patas arriba el país. Serán algunos de los asuntos que trataremos en esta nueva edición de Economía para Todos. Por supuesto, hablaremos de los conflictos de Iberia y de Renfe, que a pesar de que han dicho que ya no hacen huelga, ahí siguen latentes. Y por supuesto el del metro, el de la sanidad, en fin, todos los conflictos que están sobre la mesa, jueces y abogados incluidos. Bueno, vamos primero con algunos datos que nos ha dejado la semana y luego enseguida entramos en harina. Vale, pues les vamos a contar, por ejemplo, que la venta de viviendas ha subido por tercer mes consecutivo. Es verdad que es porque en enero pues, se acaba la deducción por la compra de vivienda y también aumenta el IVA, pero bueno, podría haber sido peor. O sea que, ¿por qué no lo vamos a dar como algo positivo? Y luego la subida salarial media, pactada en convenio, ha alcanzado en noviembre el 1,29%. Luego, además, también ha aumentado el coste por hora trabajada. Eso sí, las autopistas de peaje no levantan cabeza y los concursos de acreedores baten récords. El coste por hora trabajada ha aumentado 2 décimas en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2011. Suprimidos los efectos estacionales y de calendario, el coste por hora trabajada presenta un aumento interanual del 0,6 entre julio y septiembre. Entre las actividades que más reducen costes destacan las inmobiliarias, las sanitarias y de servicios sociales y las de educación. Las autopistas de peaje registran un descenso del 9,4% en su tráfico medio diario en los 8 primeros meses del año. Son datos de Fomento. Este descenso de la movilidad pues, se debe a la crisis de los particulares, también de las mercancías y de la elección de vías alternativas gratuitas y, por supuesto, la subida de los combustibles. Y los concursos de acreedores en España pues, han superado un nuevo récord, más de 6.800 en lo que va de año. Supone un aumento del 35,5%. Fíjense que España es el país de la Unión Europea en el que más se han incrementado los concursos de acreedores desde el inicio de la crisis. Por comunidades, Cataluña es la que lidera ese ranking. Y para el análisis me acompañan esta semana Carlos Cuesta, muy buenas noches, y Emilio J. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carmen. Bueno, pues como les decía al principio, chicos, aquí seguimos. 12 del 12 del 12, no ha pasado nada. Sí ha pasado que ha llegado por fin ese esperado dinero del MEDE, de ese mecanismo europeo. Hombre, en principio, a 12 años ya menos del 1%, casi 40.000 millones, no parece que sea muy difícil de pagar. Otra cosa son las consecuencias
y cuándo vamos a poder ver efectos positivos de ese dinero que llega a nuestro sistema financiero, sobre todo a las cajas, ¿no? Hombre, lo que pasa es que yo creo que esto era una de las partes necesarias, y a mí además que esto se ha criticado muchísimo políticamente, que si cómo se estaba haciendo, que si se hacía en fases, que si volvía a salir otro decreto, que si luego se volvía a parchear, que si no sé qué. Hombre, a mí de todas las cuestiones que están puestas encima de la mesa, de las reformas que se han realizado, es de las que más me gusta. O sea, era necesario tapar ese boquete. A mí no me gusta que se haya tapado todo. O sea, ahí hay determinadas cajas que yo sí que tengo la sensación de que se podían haber dejado caer perfectamente, no pasaba absolutamente nada, podría haber sido más pequeña la factura, pero la forma de realizarlo se ha realizado en tiempo, dentro del primer año, ha llegado el dinero, tenemos garantizada la solvencia de nuestro sistema bancario, que no es poco. Ya me gustaría que otros países en Europa lo tuviesen igual de... Alemania, por ejemplo, sin ir más lejos. Que está poniendo límites y dice, a mí no me mire por debajo de 30.000 millones. Bueno, a lo mejor habría que mirarlo todo, como se ha hecho en otros países, ¿no? O sea, a mí es de las reformas que más Alemania tiene 1.500 entidades financieras, de tamaño, tamañito, grandes, pequeñas, medianas, minúsculas, medio pensionistas, de todo. 1.500. Nosotros teníamos 57, me parece, y lo vamos a dejar en 10 o 12. Sí, porque eran 49 cajas y el resto bancos bancos privados, bancos de sociedades anónimas, ¿no? Y con toda la reestructuración de las cajas, pues evidentemente se va a quedar en una cantidad muy pequeña, ¿no? Pero también es que yo creo que esto, el rescate yo creo que viene bien, porque yo creo que deberíamos de tranquilizarnos un poco y ver que la situación española no es ni muchísimo menos tan mala como se ha aparentado, ni estamos tan al borde del colapso como se están interpretando los mercados, ni la situación alemana es ni mucho menos tan buena, ¿no? Yo creo que esto en primer lugar es necesario porque hasta que no se reactive el circuito financiero, evidentemente es difícil pensar en una reactivación de la economía. Pero eso va a llegar o no va a llegar, porque es lo que la gente dice, bueno, venga, ya ha venido el dinero, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo creo que con carácter inmediato no tanto, pero yo creo que para mediados finales del año que viene sí se estará reactivando ya el circuito del crédito. Ahora también hay que advertir que no va a ser ni muchísimo menos tan generoso como ha sido en el pasado, porque los bancos están volviendo y a las cajas se les está obligando a los criterios de prudencia que debería de haber presidido su gestión, porque entre las condiciones que se nos pone es que las cajas de ahorros presten no más que el 100% de sus depósitos, no pueden ya estar emitiendo activos financieros como las cédulas hipotecarias para captar ahorro en otros sitios y con eso prestar. Entonces, esto el crédito va a volver, pero no con tanta alegría como en el pasado por razones bueno, pero obvias es que de alegrías prudencia. como las del pasado tampoco creo que queramos, ¿no? No, que yo creo que ni van a volver, ni es bueno que vuelvan. Bueno que vuelvan. Ahora yo, con estos 41.000 millones y tal, quitando los 2.000 y pico que van para la Sareb y tal, no va a haber más crédito. O sea, esto lo han dicho todos los bancos, que esto es para garantizar su solvencia, que es para cubrir su posición, que es para asegurar ante todos los mercados internacionales que los bancos no caen y que no volvemos a entrar en una espiral de pánico. Exclusivamente. El resto es lo que hay que conseguir, que es que haya crédito. De momento, de hecho, sigue cayendo el crédito privado a ritmos cercanos al 5%, con lo cual es un problema gravísimo. Y ahí es donde muchos lo que estamos diciendo es, oiga, la parte de garantizar que los bancos no se caen, perfecto, vale, ahora vamos a la otra. Ahora vamos a la otra porque si no, no hay empleo. Entonces esto ya está conseguido, pero lo otro se consigue de dos maneras. O usted pide el rescate, que yo soy favorable a que se intente evitar de todas las maneras, pero o pide el rescate o me hace otra cosa, que es dejar de emitir deuda pública para que en vez de que los bancos tengan que estar prestando dinero a las administraciones públicas, se lo puedan prestar a quien crea empleo de verdad, a una empresa, a un taller, a una imprenta, tal, a no sé qué, a las familias. Esa es la otra pata, que es la que yo echo de menos. Sí. Acelérenme eso, porque esto ha ido bien, ha ido en tiempos, ha ido como se tenía que hacer. Háganme lo del recorte de gasto de la administración en los mismos tiempos, por favor. Bueno, pues precisamente os quería comentar que Fitch, que no, en fin, es de las 3 agencias que últimamente no se portan especialmente bien con nuestro país, hoy ha emitido una nota en la que dice que las comunidades autónomas van a cumplir con el déficit y que valora sus esfuerzos en el control del gasto. Digo, para resumir la nota. Hombre, pues ya era hora de que alguien dijera desde fuera algo positivo. Bueno, pero que se lo crea, la que tiene que evaluarnos, pues hombre, siempre es mejor, ¿no? Yo no sé, hay por ahí, tú miras, por ejemplo, la ejecución de los presupuestos de las comunidades autónomas y sale cada cosa rara, pero rara, ahora que vuelve a estar de moda la palabra, de mucho cuidado, ¿eh? Porque tú les ves que, oye, las obras, las inversiones, oye, ¿cómo se han parado? Ahora, los gastos de personal no se han parado ni medio. Bueno, y eso que han prescindido ya de casi 300.000 personas.
Sobre todo hay un problema que puso de manifiesto pues, el Círculo de Empresarios cuando presentó su documento sobre presupuestos, ¿no? Que es decir, el Gobierno ha aprobado o estudia una serie de medidas de naturaleza presupuestaria muy buenas, ¿no? E incluso muchas están aprobadas, pero no acaban de entrar en vigor. Sobre todo, una de las que se había hablado que es fundamental por el tema de las comunidades autónomas, que era toda la reducción del número de empresas públicas que hay en este país, que las hay a miles, sobre todo en el sector autonómico, ¿no? Y que era una cosa pues que era urgente, pues primero pasó a vamos a hacer un estudio para después, en septiembre, empezamos a octubre, hablamos de crear una comisión, ¿no? Entonces ahí es donde deben de acelerar precisamente porque todas esas empresas públicas que sirven para ocultar déficit y deuda, su financiación pues también está consumiendo recursos que deberían de ir al sector privado. O sea, esto es lo que en la literatura económica se conoce como un efecto expulsión, ¿no? Y entonces ahí es donde deben de insistir, ¿no? Es decir, como decía Carlos con razón, ya tenemos el crédito para sanear los bancos, pero ahora lo que hay que sanear son las cuentas públicas. Y ahí es donde, por desgracia, aunque el Gobierno va marchando en la buena dirección con las medidas que va aprobando, pero lo que tiene que hacer es empezar a aplicarlas ya de verdad, ¿no? A mí hay una cosa aquí que me fastidia, que es verdad lo que está diciendo Cristóbal Montoro de que se está reduciendo el ritmo de los gastos de las comunidades autónomas. Eso es totalmente cierto. Pero cuando te vas al desglose y vas mirando comunidad por comunidad, llama mucho la atención las diferencias que hay. Entonces, por ejemplo, se ve Castilla-La Mancha, se ve Murcia, se ve la misma Valencia. ¿Y quién no? Claro, que están apretando de verdad. Oye, de hecho, Murcia ha llevado a cero la deuda de sus sociedades públicas, que es el escondite tradicional, la ha llevado ni a 1, ni a 2, ni a 3 millones, no, a 0 millones. Claro, y luego, sin embargo, resulta que te vas a dos gloriosas comunidades autónomas, que es la de la Generalitat de Cataluña y de la Junta de Andalucía. Qué casualidad. Y las dos están incrementando la deuda oculta en sociedades públicas. Las dos siguen incrementando su deuda total. Las dos siguen incrementando el ritmo de gastos. Y vamos a ver, ¿no son las dos principales asistidas por todos los españoles? ¿No son las dos principales en el rescate? Y casi todas otra pella de pago a proveedores. Exacto. Que no sé cómo lo van a contabilizar, pero si ya van por casi 15.000 millones, pues yo eso no es que no tengo ni... no lo van a contabilizar, claro, en el 1,5, porque si no, claro, ya se habrían ido al 3 o el 4. Se habla de 12.000 millones en facturas metidas debajo de los cajones. Entre 12 y 15, porque ya el presidente de ATA creo que ha dicho que eran más de 12.000, o sea que... Sí, vamos, y además con el problema de que esto parece que la intención es que aflore en el año que viene, no este, ¿no? Y sin que tengan previsto para el año que viene ningún esfuerzo adicional de reducción de déficit para compensar esto. Pero es que ya no es el problema de que estén haciendo trampas como las están haciendo, sino que es que con todo este tema de retraso de pago a proveedores, lo que están haciendo es destruyendo muchas pequeñas y medianas empresas y, por tanto, muchos cientos de miles de puestos de trabajo. O sea, que es que cuando estamos hablando de política de creación de empleo no basta con la reforma laboral. Es fundamental que las administraciones cumplan como tienen que cumplir en el pago a sus proveedores. Oye, ¿cómo entendéis que el Tesoro, porque el Tesoro dice, el Fondo de Liquidez en el Banco de España engorda, dice que el Tesoro tiene un colchón de 40.000 millones ya? De liquidez. De liquidez. Sí, porque ha emitido más de lo que necesita para este año. Pero 40.000 millones, eso nos ayuda bastante para no tener que pedir el rescate. No solo que, por eso, cierto, Carmen, hoy el presidente del MEDE, que es este que da el dinero para las entidades financieras, ha dicho que España de ninguna manera necesita pedir nada. Las declaraciones internacionales que están saliendo sobre el rescate de España, yo las metería un poquito ahí al trasluz, porque, vamos a ver, ahora el principal país al que no le interesa darnos dinero es a quien tendría que pagar, que es Alemania, y que tiene unas elecciones en octubre. Con lo cual, aquí va a haber una serie de mensajes un poco distanciados de la realidad. Independientemente, yo me fío mucho más, por ejemplo, de ese otro dato, de la liquidez que tiene el Tesoro. Eso sí es un dato real. Yo en las declaraciones que se están haciendo, Alemania es el primero que en estos momentos no quiere que nosotros pidamos el rescate porque le supondríamos un problema muy serio, sobre todo político. Y desde luego ellos van a sacar la frase obvia de si vosotros retrasasteis determinadas medidas porque teníais elecciones, ahora os aguantáis y retrasamos la gran medida porque yo tengo elecciones. Pero, por ejemplo, el tema de lo de las colocaciones que se ha hecho de deuda y cómo se ha conseguido el dinero es otra de las cosas que a mí me da la sensación de que se ha hecho muy bien y que varía notablemente con lo que se estaba haciendo en el pasado. Y este colchón que está es a noviembre, o sea, que está ahí, 40.000 millones, quizá ya sea algo más, porque ayer mismo se colocaron otros casi 4.000 millones. Sí, a tipos de interés menores con ese que dinero, las últimas. Con ese dinero, ¿cómo se puede manejar? O sea, ¿cómo puede manejar el gobierno un dinero que está depositado por el Tesoro
en el Banco de España. Hombre, si en un momento tú tienes problemas en los mercados, ¿por qué turbulencias? Pues, por ejemplo, derivadas de lo que puede suceder en Italia, si vuelve Berlusconi, ¿no? Y no es un momento adecuado para salir al mercado, tú puedes utilizar ya esa hucha que tienes de 40.000 millones para financiarte sin tener que arriesgarte a que se te dispare la prima de riesgo. ¿Y para pagar vencimientos también? Claro, ¿Vencimientos? Sí. Pero es que además Bueno, pues ahora también, insistiendo más en la importancia del colchón, está circulando estos días un informe bastante interesante, desmintiendo algunas de esas informaciones que hablan de que si España está al borde del colapso y, sobre todo, decir de cómo se están equivocando los indicadores estos de los mercados, de los CDS, los Credit Default Swaps y tal, que nos sitúan al borde, vamos, en la misma posición que muchos países de economías emergentes, cuando para nada las cosas están así. No, por ejemplo, España en estos momentos tiene una deuda pública en circulación del 70% de su Producto Interior Bruto. En Alemania es del 81%, en Francia del 90%, en el Reino Unido del 91%, en Estados Unidos del 100%. Emilio, tú sabes perfectamente que es una cuestión de confianza. Es una cuestión de confianza. Alemania paga tipos negativos, o sea, la gente le da dinero por tener bonos alemanes, claro, y a nosotros nos cobran el 5 y pico. Claro, entonces ahí precisamente es lo que quería ir, porque también hay otra cuestión, es decir, en cuanto al nivel del gasto público, en España, a pesar de que ha subido mucho en los últimos años como consecuencia de la crisis, está varios puntos por debajo de Alemania y casi más de 10 puntos por debajo de Francia, ¿no? Entonces, aquí también hay una mala percepción de los mercados respecto a la realidad española derivada de los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, que yo creo que también con este colchón que tiene, con los mercados se están empezando a comprender lo visto, cómo ha ido la subasta de este Ya, pero la confianza, ¿sabes cuándo no la vamos a ganar? Cuando acabe diciembre o enero y se sepan los datos del objetivo de déficit. Sí. Mientras tanto, a finales de enero. Y cuando demostremos que somos capaces de hacer cumplir incluso a los territorios que no quieren cumplir. Bueno, ahora seguimos, que tenemos más tiempo, pero antes les voy a decir les voy a contar que esta semana la Caixa nos sugiere descubrir las ventajas de su seguro Segurcaixa Auto. Contrate su seguro Segurcaixa Auto por internet y disfrutará de un descuento del 15% en su cuota durante el primer año. Pague su seguro como prefiera y disfrute de amplias coberturas. Le realizan la valoración más ventajosa de su vehículo en caso de siniestro total y se incluyen los accesorios de serie y opcionales sin cargo adicional alguno. Viaje tranquilo con la garantía de asistencia en viaje 24 horas y despreocúpese con la gestión de multas de Segurcaixa Auto. Para más información ya sabe que puede acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, hoy como todos los miércoles había sesión de control al Gobierno en el Congreso y sorpresas, pues ninguna. Y tú más, era la cosa. Escuchen a Rajoy y a Rubalcaba. Señor presidente del Gobierno, ¿qué valoración hace de la acción del Gobierno durante el último año? Hemos puesto en marcha un plan para corregir el déficit público y también un ambicioso plan de reformas estructurales, ley de estabilidad presupuestaria, reforma laboral, del sistema financiero, déficit tarifario, lucha contra el fraude fiscal y laboral. No le quepa a usted la más mínima duda que producirán efectos positivos y generarán un cambio en la situación de la economía española que nos llevarán a crecer y a crear empleo. Un año después de su llegada al Gobierno, preguntarse si los españoles viven mejor o viven peor. Y le diré, la inmensa mayoría viven peor. Repase conmigo. Viven peor los pensionistas, cuyas pensiones han perdido poder adquisitivo. Viven peor los estudiantes, que pagan más tasas y tienen menos becas. Los investigadores, los funcionarios, los trabajadores de la justicia, los que trabajan en la cultura. Viven peor las mujeres. Viven peor los dependientes, las clases medias, a las que ustedes están friendo a impuestos a pesar de que dijeron que no los iban a subir. Viven peor los trabajadores de la sanidad y de la educación pública. Dinero para educación no hay, pero prorrogar los conciertos a 6 años, eso sí se puede hacer. En un año, con la coartada multiuso de la crisis, ustedes no han dejado títere con cabeza. Y solo se me ocurre un colectivo, solo uno, al que ustedes han beneficiado, el de los evasores fiscales. Tenemos muchísimas dificultades de financiación y cuanto más déficit público tengamos,
mayores van a ser las dificultades para financiar la economía española. Si ustedes hubieran cumplido su compromiso de dejar el déficit público en el 6% en el lugar del 9%, yo no hubiera tenido que tomar las medidas que he adoptado. El peor ataque al estado del bienestar, a la sanidad, a las pensiones, a la educación, a las políticas de discapacitados es unas cuentas públicas insostenibles, que es lo que nos dejaron ustedes y nosotros estamos corrigiendo. Hombre, en eso tiene la verdad es que toda la razón. Luego nos hubiera gustado más o menos empezar por una cosa o empezar por otra, pero que les engañaron como a chinos, esto es una evidencia, y además de casi 40.000 millones, o sea, casi nada. Bueno, 40.000 millones en el déficit público, que si el miramos público, el boquete claro, de las cajas de ahorros, sí, bueno, aquello es claro, insondable y todo lo hemos tenido que pagar nosotros, porque al final los costes financieros de pedir el rescate también todo van para sale del mismo nosotros, o sea, que es que todo cae sobre nosotros. Hombre, esto es de una caradura espectacular, porque es intentar convencer a la población, a los cuales tratan como si fuesen imbéciles, de yo me lo he gastado, ahora que tú tienes que ahorrar para pagarlo, el problema es de la nueva etapa. Oiga, usted tiene la cara muy dura, o sea, usted me ha dejado un boquete colosal que yo ahora tengo que esforzarme el doble. La parte que ya me esforzaba para pagar mis gastos diarios, más la parte que me tengo que esforzar para pagar el boquete que usted me ha dejado. Y encima tiene las santas narices de decirme que esto es culpa mía. Oiga, usted la tiene. Ahora, lo que está claro es que cada vez menos gente se lo cree, porque cada elección a la que se presentan va bajando de adeptos. Sería muy bueno para este país, teniendo en cuenta que al final, le guste o no le gusta al Partido Popular, hay que acometer una reforma a fondo de las administraciones públicas, que el partido principal de la oposición, ¿no? Primero asumiera su responsabilidad en la crisis, que es mucha, y segundo, se dejara en paz de todas estas tonterías y todas estas demagogias, ¿no? Y el que tanto decía y acusaba al Partido Popular de no arrimar al hombro, que le arrime el de verdad y no utilice cualquier cosa como arma arrojadiza contra el Partido Popular, porque en este país se necesitan consensos importantes que cuando se alcancen podremos salir mucho más antes de la crisis, y si no, pues el camino va a ser más duro si todo lo que tiene que hacer el Partido Popular es, hacia cada paso que da, pues tener que librar auténticas batallas, ¿no? Como está ocurriendo con la oposición que le está planteando el Partido Socialista, no solamente en el Congreso, sino en la calle. Es decir, la reforma sanitaria es necesaria, la reforma de la educación, no digamos, ¿no? A mí me hace mucha gracia lo del manifiesto del otro día de los rectores de universidades. En este país lo que tienen que hacer es, de las 56 universidades públicas, cerrar 40. Eso es lo primero que tienen que hacer, ¿no? Y eso es lo que va a tener que hacer el Partido Popular, les guste o no les guste. Las autonomías gobernadas por el Partido Socialista no lo quieren hacer y demás, y en eso tendría que haber un consenso, ¿no? No, pero y se quejan, pero no se quejan al rector anterior o a ellos mismos de qué han hecho con el dinero que tenían, porque el anterior rector de la Complutense, Berzosa, Berzosa, dejó un agujero de mil de varas, también tiene la culpa Rajoy. O sea, el tema de las universidades, que es el último foco en el que la están montando después de la marea blanca, la marea verde, la marea de no sé cuántos colores van a necesitar. El tema de las universidades, en la época de bonanza y en la época en la que, pese a no haber bonanza, que había una crisis colosal y seguían tirando el dinero por las ventanillas, 3 comunidades autónomas, solamente 3, Cataluña, Madrid y Valencia, en sus universidades públicas, que estaban controladas por quien todos sabemos, consiguieron sumar más de 1.000 millones de deuda. En la época en la que tenían un cheque en blanco. Pero estos señores, ¿pero qué nos vienen ahora a hablar de recortes? Si en la época en la que disfrutabas de todo el dinero del mundo dejaste 1.000 millones de deuda, en la época de la gran burbuja, no nos vengas con historias. Tú lo que pasa es que no sabes gestionar una universidad. Y todo eso para sacar el bodrio del sistema universitario educativo que tenemos. Bueno, nos ha sorprendido estos días, porque se han sucedido varios ministros, se han ido dando el testigo para contarnos, incluido Mariano Rajoy, que bueno, que 2013 va a ser difícil, pero va a ser el último, que ya en la última parte del año, bueno, pues las cosas van a mejorar. El último que nos lo ha dicho ha sido Montoro, escúchenlo. El año 2013 será el año último de la crisis económica de nuestro país. Será el último año de recesión económica, de forma que podremos afrontar ese final con la seguridad y con la fiabilidad de haber hecho un trayecto lleno de esfuerzos, lleno de cambios. Este es el anuncio que ha hecho este fin de semana el Banco Central Europeo, cuando afirmó: en el año 2014 ningún país miembro del euro estará en recesión económica. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis, Carlos y Emilio? ¿Creéis que de 2013, que va a ser jorobado seguramente la primera parte, luego ya la segunda no sé, la primera, desde luego, todavía va a ser bastante jorobada? Sí, sí. ¿Creéis que se puede llegar a fin de año con, en fin, una cierta, por lo menos,
estabilidad, o sea, que la cosa se haya estabilizado, no quiere decir que haya crecido. Vamos a haber sumado 6, 7, dependiendo de cuándo tomemos el año de inicio, 6, 7 años de desplome. No hay mal que 100 años dure. Claro, ¿no? o sea, también en algún momento tienes que empezar a levantar la cabeza, aunque solamente sea porque si no es que te has muerto, ¿no? Entonces, a ver, yo hay cosas que sí que creo que se están haciendo bien, o sea, a mí la parte que me fastidia es el tema de que se haya tirado mucho antes del bolsillo de los ciudadanos y del bolsillo de las empresas, muchísimo antes que del bolsillo de la administración. Esa es la parte que a mí me fastidia, porque eso tiene una traducción directa, que es que se tarda mucho más en generar empleo. Y al final la economía es eso, tener empleo y que la gente pueda salir a flote por sus propios medios. Pero es verdad que hay cosas que están dándose la vuelta, es verdad que el tema de exportación se está dando la vuelta, se ha dado la vuelta, es verdad que el tema de la balanza por cuenta corriente necesitamos muchísimo menos dinero del exterior, eso es totalmente cierto. Pues hemos llegado a ser el primer país del mundo con déficit balanza comercial. Los costes laborales se han amoldado muchísimo y nuestras empresas han pasado a ser más competitivas, eso es verdad. Está saliendo, tú lo decías antes, están saliendo empleados públicos, es verdad, muy lentos, porque la mayor parte es porque se están jubilando y no se cubre la plaza. Agilícelo, exactamente igual que está pasando en el sector privado. Yo esos son los problemas que veo. Ahora, sí es posible, lo que pasa es que yo creo que esto está en nuestra mano. O sea, ahí hay una reforma que para mí es vital, que ellos han dicho que van a presentar las conclusiones de la comisión en el verano del próximo año, de 2013, que es la famosa reforma de la administración. Si eso se hace bien, yo sí me creo esto. Como eso no se haga bien, yo no me creeré esto. Está en su mano y en la nuestra, y se tiene que hacer. Hoy de Guindos precisamente ha dicho que una obviedad, porque claro, a poco que sepas un poco de economía, dice que saldremos por la vía de las exportaciones. Es que por la vía del consumo no se ha superado ninguna crisis en el mundo, nunca, jamás. Sí, entonces, pero vamos, es que en España es que además es siempre el ciclo tradicional, ¿no? Empezamos por la recuperación de las exportaciones y después por la recuperación de la demanda interna. Pero sí es cierto que España va ganando poco a poco cuota de mercado a nivel mundial. Es cierto que las exportaciones están creciendo, es cierto que estamos recuperando competitividad. De hecho, desde que se inició la crisis, los costes laborales en España, los costes laborales unitarios, que están relacionados con la productividad y demás, han caído más de 4 puntos, mientras que en el resto de nuestros socios de la zona euro siguen subiendo. Es decir, que en ese sentido, desde el lado del sector exterior, podemos esperar buenas noticias el año que viene. Ahora bien, aquí la clave está, por un lado, en cuál es la verdad de las cuentas públicas de las administraciones territoriales, ¿no? Si nos volvemos a encontrar a cierre de ejercicio con otra sorpresa, pues evidentemente el año que viene habrá que pisar el acelerador a fondo del ajuste presupuestario, y entonces eso por lo que puede resultar es en una prolongación de la recesión, ¿no? Si no han mentido y de verdad están haciendo los deberes, pues efectivamente, como decía el ministro de Hacienda, el año que viene puede ser el último malo y tocar suelo. Luego ya después veremos a ver cómo remontamos, porque esa es la segunda parte. Aquí lo cierto es que hasta ahora estamos hablando mucho de la administración y demás, pero lo que necesitamos en este país es empresas y empresarios. Y ni el sistema educativo, ni el sistema fiscal, ni nada por el estilo permiten la generación, la aparición de empresas ni el desarrollo. En unos meses tengo que corregirte, porque en unos poquitos meses han aflorado 70 y tantos mil nuevos emprendedores autónomos. O sea pero eso es porque a mucha gente no le queda más remedio. Pero podrían seguir en casa y no arriesgar nada. O sea, pues ya ven que la cosa está... En fin, que si se hacen algunas cosas bien hechas, puede ser que eso se convierta en una verdad. Pero resulta que por el camino pues están la marea verde, como decía Carlos, la marea blanca, la marea aérea, la marea ferroviaria, todas las mareas, porque los de Iberia, no han hecho la huelga ahora en Navidad porque es que estoy convencida de que es que hubieran cobrado. O sea, es que la gente hubiera llegado a las manos ya allí en la T4. Y los de Renfe, pues más o menos lo mismo, porque claro, una cosa es ya protestar, que te quiten la cita para ese día y te la den para otro, y otra cosa es que en plenas Navidades pues se dediquen a fastidiar a un país entero. Pero eso no quiere decir que les haya entrado nada de responsabilidad, quiere decir que a partir del 7 de enero volverán a la carga, y los de Renfe y los del Metro de Madrid, o sea, Madrid, que es la comunidad autónoma, que en este momento es la más rica, donde viene todo el turismo, pues sin metro, también pasarán los autobuses, en fin, desastre total. Desde luego no es la mejor manera de intentar que el año que viene las cosas mejoren, pero lo de Iberia tiene un punto hay un punto raro, porque el gobierno, claro, ahora a través de Bankia es dueño del 12% de Iberia.
Y está haciendo unas declaraciones, tanto la señora Pastor como el señor Soria, pues como de meterse mucho, no sé si como socio o lo puede hacer, o no debería como gobierno hacer todo ese tipo de declaraciones. Vamos a escuchar a Ana Pastor y ahora enseguida te doy la palabra. Quiero transmitirle a todos los representantes de los profesionales que trabajan en Iberia que el Gobierno se alegra especialmente del ejercicio de responsabilidad que han mostrado los representantes y los profesionales de Iberia, porque han pensado en este momento en el interés general, en el interés de los ciudadanos. España, en este momento lo que tenemos todos es que remar en la misma dirección, defender los intereses, cada uno los intereses que tiene, pero desde luego actuar con responsabilidad. Aquí en este conflicto se olvida muy a menudo que IAG, o sea, la fusión de Iberia y British, es una empresa privada con unos accionistas. Casualmente ahora, pues por el tema Bankia, al estar nacionalizada, el Estado es dueño de ese 12%, pero es una empresa que cotiza en bolsa, que tiene sus planes de empresa. Entonces yo no sé hasta qué punto un gobierno puede estar influyendo en un convenio que se firmó hace ya 2 años de fusión, en el que, bueno, pues... pero es que Soria ha sido mucho más... Ha dicho, ha comprado la mercancía de... Oye, que es que para ir a La Habana hay que ir a Londres. Y claro, han tenido que decir, oye, no, que puedes ir con Europa todos los días de la semana. Es que el problema, yo creo que aquí el gobierno debería mejor estarse calladito y quietecito, pero efectivamente esto es una compañía privada en donde tienen muchas cosas que resolver, porque claro, aquí si empezamos a hablar, por ejemplo, podemos empezar a hablar de las diferencias salariales de los pilotos y personal de tripulación de cabina que vienen de Iberia o de los que vienen de British Airways, que cobran aproximadamente la mitad que los de Iberia. Entonces, cuando estamos hablando de rutas rentables y no rentables, tenemos que empezar a tener en cuenta primero esas cuestiones, ¿no? Segundo, afortunadamente British Airways no es el gobierno español, y entonces cuando el personal de Iberia ha querido hacer la habitual suya, porque de las huelgas de pilotos en este país sabemos mucho, ¿no?, pues ya han dicho las cosas muy claras, cierre de rutas que no son rentables, entonces claro, eso significa pérdida de puestos de trabajo, privilegios y demás. Entonces, yo creo que aquí lo primero que tiene que hacer es, aquí todo el mundo ser conscientes de que las empresas privadas que no son rentables, pues tienen problemas, y que lo que se trata es de que sea rentable, ¿no? Y a veces para ser rentable, pues hay que hacer como se está haciendo en otros muchos sectores de la economía española durante esta crisis, que es aceptar unas revisiones de las condiciones salariales, ¿no?, de que se disfrutan, y más cuando en el caso de Iberia los privilegios salariales han sido a base del chantaje de coger a todos los españoles como rehenes, ¿no? Entonces, eso es la primera cuestión que hay que tener en cuenta respecto a la rentabilidad de las líneas aéreas que explota Iberia, ¿no? Es decir, que muchas veces no son rentables, no tanto por los costes de carburantes, que están contenidos, incluso reduciéndose, como por los costes de personal. De todas maneras, Carlos, una de las condiciones que ha puesto el MEDE para dar el dinero a Bankia, por ejemplo, es que se vaya deshaciendo de sus participaciones industriales, con lo cual se va a tener que deshacer de Iberia, con lo cual ya eso no sé cuándo se producirá. Sí, lo que pasa es que el mensaje que está trasladando el gobierno con el tema de Iberia, cuidado porque puede tener repercusión internacional. O sea, si cada vez que, pese a haber vendido una empresa, independientemente que ahora tengas el 12%, resulta que tú demuestras un interés político agarrándote al BOE en la mano, es decir, con la capacidad de regular determinadas cosas para un operador en contra, por lo tanto, del resto de operadores que han entrado en este país a operar libremente, léase Vueling, léase Ryanair, léase la que sea. La traducción para un inversor exterior es, oiga, a lo mejor ese mercado no es muy seguro. Mira, igual esto es Argentina. Claro, entonces mucho cuidado con este tipo de exhibiciones porque nos cargamos el juguete. Y bueno, tú lo estás comentando, hay cosas que son muy llamativas. O sea, por ejemplo, nos dicen, nos prestan el dinero y en el caso de Bankia usted tiene que hacer el ajuste. Cosa que, por ejemplo, a las comunidades autónomas se les presta el dinero y no se exige el mismo ajuste. Uy, qué curioso. Claro, ¿quién es el principal banquero español en estos momentos? El gobierno. Oiga, deje de dar ejemplos de que dependiendo de si le interesa o no le interesa y dependiendo de lo manoseado que tenga un sector, usted opera de una manera o de otra. Porque nosotros vamos a necesitar salir de esta crisis, y lo estabais diciendo perfectamente, por la exportación, es decir, por lo que nos compren aquellos que sí tienen dinero y por las inversiones que aquellos que sí tienen dinero traigan a España. Exacto. Hombre, pues no nos bombardee la llegada ni de gente con impuestos, ni de talento con más impuestos, ni la llegada de inversiones demostrando que podemos llegar a ser bananeros. No lo hagan, por favor, porque entonces nos cargamos la posibilidad de salir de esta historia. Bueno, por ejemplo, te puede pasar, como le está pasando a Francia, que se le están yendo todos los que tienen dos dedos de frente y algo de dinero,
Y a nosotros también, pero vamos a ver, este Santiago Calatrava no se ha forrado haciendo puentes de todo tipo. Puentes, del pirulís, del tipo todo. Cuello Carmen Sevilla o del tipo tal, Sí, la ciudad como de el las de ciencias Sevilla. de Valencia, Claro, así dice que ha montado en Zúrich una sociedad de inversión y ya de momento tiene 31 millones de euros en la sociedad. A nosotros nos ha dejado arruinados a todas las comunidades autónomas, pero el señor se ha ido. Pero yo ahí, fíjate que a mí, en la mitad de las cosas que hace este señor, bueno, todas me parecen carísimas y la mitad no me gustan nada. Pero oye, él decide marcharse porque alguien le ha pagado. O sea, yo a quien sí que le pido explicaciones es al listo que con nuestros impuestos le ha inflado los bolsillos a Calatrava. Oiga, usted déjeme ya de rotondas, de pirulís magníficos por todas partes. A ver si aprendemos un poquito. Claro, A ver si aprendemos un poquito que al que le damos aquí todos los puentes y rotondas, pues luego encima se lleva la pasta afuera. Claro, pero eso, oye, el primero que se lo tiene que pensar es un gobierno que ha cogido, ha subido el tipo máximo del IRPF por encima de lo que pedía Izquierda Unida. Hombre, pues claro, al final la gente se te va, claro. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Gracias, Carlos, y gracias, Emilio. Y nos vemos el próximo miércoles, porque ya ven que hoy no ha pasado absolutamente nada. No se ha acabado el mundo, por lo menos de momento. Por lo menos de momento. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por estar ahí.